Ahora vamos entonces a preguntar utilizando el auxiliar del pasado. Tenemos aquí en el título Questions Past Tense, las preguntas en pasado simple, pero también tengo aquí Auxiliary did en WH, al auxiliar did y el WH. Cuando yo voy a preguntar en pasado, yo tomo el did como auxiliar principal y aquí irían todos los pronombres personales, el I, el you, el he, el she, el it, el we, el you y el they. He tomado la decisión de hacer esto más paso a paso para que lo vayamos entendiendo mucho mejor. Cada vez que vaya haciendo un tema lo voy tratando de hacer como, organizándolo como en mapas conceptuales, el concepto de lo que hace cada, digamos que cada parte de las preguntas sean pasado, en presente y en futuro. Y en este caso tengo que tener, el más relevante es el auxiliar did, tengo que tenerlo muy presente. Vamos a mirar que la fórmula de la pregunta se repite. Entonces yo digo, auxiliary, un subject, que es un sujeto, un verb, y si es if necessary, si es necesario, un complemento. Complemento. Esta sería para las preguntas y por supuesto el closing question mark para el past tense. Entonces yo digo, auxiliary did. Aquí no hay excepción de tercera persona, miremos si verá. Tercera persona singular la trata también el did. Entonces did, vamos a colocar did he. Vamos a hacerlo primero con un verbo regular. Did he, vamos a colocar el verbo ask. Did he ask several questions? Preguntó él varias preguntas. O sea, nosotros diríamos, hizo él varias preguntas. Did he ask several questions? Entonces, aquí miramos, ¿sí?, que no hay excepción de tercera persona. El did va con el he. Entonces, aquí con un ejemplo es suficiente. ¿Por qué? Porque todos utilizan el did. Entonces, la respuesta corta sería yes, he did. La respuesta corta negativa, no, he didn't. ¿Ok? Entonces, para cuestión de ilustración, voy a utilizar respuestas largas para que veamos el uso del auxiliar. Entonces voy a decir aquí, yes en la respuesta larga. Yes, he asked. He asked several questions. Sí, él hizo varias preguntas. Entonces, vamos a hacer la negativa. Aquí vemos que como no está el auxiliar, hago la conjugación del verbo regular en pasado con el... Y aquí digo, no, he did not o didn't. Esta es la contracción, se dice didn't ask. Vemos que no le agregamos ed porque aquí está el auxiliar. Entonces no, he didn't ask several questions. Vamos a hacer ahora un verbo irregular para que nosotros lo veamos también. Vamos a utilizar por ejemplo el they. Vamos aquí con la fórmula auxiliary did. Subject, dijimos que íbamos a tomar el they, lo tomamos. Did they, vamos a utilizar un verbo irregular, por ejemplo drink. Did they drink? Entonces, ¿qué tomamos? Ellos tomaron, vamos a preguntar por lemonade. ¿Tomaron ellos limonada? ¿Ellos tomaron limonada? Lemonade. Recordemos que en el pasado la acción tiene que haber sucedido. ¿Tomaron ellos limonada? Did they drink lemonade? Entonces, vemos, de nuevo repetimos que es importantísimo que solo hay un auxiliar, no importa tercera persona del singular, todos van a manejarse con el did, por eso colocamos aquí la tercera persona plural y el mismo auxiliar que utilizamos acá lo utilizamos acá. Respuesta corta, yes, they did, no, they didn't, o puedo decir did not, cualquiera de las dos es correcta. Y vamos a hacer en la respuesta larga afirmativa y larga negativa, pero pues para cuestión de ilustración. Yes, they, el pasado de drink, es todo esto mismo se escribe
pero aquí le agrego una A. Entonces le cambio la Y por la A. Entonces esta también es otra cosa que yo voy parando y les voy diciendo. Vamos a ir comparando cómo se escribe normalmente el verbo y en el pasado, porque tenemos que desarrollar técnicas de memorización. Yes, they drink lemonade. Estamos en inglés básico, vamos utilizando las palabras de esta manera, pero después podría yo cambiarlo por el it, pero vamos a dejarlo así por ahora. Entonces dice, no, they didn't drink. Aquí vemos lo que había explicado ahora. Si está el auxiliar, vemos que el verbo queda intacto. No, they didn't drink lemonade. Si quieren, aquí podrían decir, they drank, ellos tomaron orange juice. Pues como para decir que lo que digo aquí negativo, digo lo que hicieron. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en el frente por la ilustración. They drank orange, que va primero porque califica el jugo, orange juice. Entonces, esta es la manera como nosotros preguntamos utilizando el did. Ahora vamos a utilizar el WH questions para responder también. Entonces vamos aquí, por ejemplo, what did you, vamos a decir, what did you sweep? ¿Qué barriste? What did you sweep? Aquí tenemos la palabra interrogativa, WH question, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la respuesta. Aquí estamos buscando que el complement o predicate. Entonces vamos a decir, what did you sweep? ¿Qué barriste? Entonces yo digo, I swept, este pasa para la I swept, este es el pasado, mírenlo cómo va. Swept. Aquí es donde tienen que usar las técnicas de comparar, diferenciar, igualar. Miremos que desaparece una E, pero aparece una T al final. Yo barrí, I swept the floor. Bueno, entonces aquí ya respondemos de una forma larga. I swept the floor. Por lo general en el Fluent English, usted dice, what did you sweep? Uno dice, the floor, el piso, responde directamente, pero recuerde que aquí estamos en inglés básico y estamos aprendiendo las conjugaciones. ¿Dónde fuiste de vacaciones? Where did you go on vacation? Una cosa que tengo que mencionarles, que el pasado indica algo, pero que tiene que ser concreto, algo que ya sucedió en el pasado. Y también se menciona, por ejemplo, la época. Where did you go on vacation last year? El año pasado. Aquí estoy explicando, ¿sí?, que estoy utilizando una fecha específica. Esa es la diferencia entre un pasado simple y el presente perfecto, que utiliza una forma que se llama participio pasado. Después lo vamos a ilustrar. Entonces, where did you go on vacation last year? Te va a decir, I went to Jamaica. Fui a Jamaica. Allí está diciendo que fue a Jamaica. Entonces, ¿quién fue? Yo. ¿Por qué le coloqué aquí? Este es un verbo irregular. Este también es un verbo irregular. Vamos a hacer una con un verbo regular y es la misma forma, pero entonces le agregamos ¿qué? ed. Entonces aquí tenemos what, tenemos where. Vamos a colocar uno con el when. ¿Cuándo? When did you, por ejemplo, play? ¿Cuándo jugaste? When did you play soccer for the last time? ¿Cuándo jugaste fútbol por la última vez? O sea, la última vez. When did you play soccer for the last time? Entonces aquí digo, I played it last week. Lo jugué la semana pasada. Entonces aquí no llevo auxiliar, como aquí está el auxiliar, no le agrego ed, no llevo auxiliar, lo conjugo. Lo mismo pasó aquí con el go. Miren cómo se transforma, pero por el hecho de no llevar el auxiliar. Hay que recalcar eso porque eso es vital. Eso es vital que yo lo entienda, cada día lo perfeccione más y lo maneje más.
Entonces aquí tenemos nosotros la forma como nosotros conjugamos en el pasado haciendo las preguntas, siempre teniendo en cuenta que tiene que ir el auxiliar, ¿sí? En la respuesta larga afirmativa no es necesario, pero en la respuesta corta afirmativa siempre va, una respuesta corta negativa siempre va. También lo utilizan en unas cosas que llaman tal cuestión, o sea, el uso de los auxiliares es vital en inglés.